Buenas, mi nombre es María Ángela Sanabria, soy la esposa de Miguel Sanabria y él y yo somos misioneros en Medellín, Colombia. Mi esposo es colombiano y yo soy filipina, y si conoce a Tracy, ella es mi prima. Miguel y yo nos conocimos en la Iglesia Bautista Visión en Georgia. Antes de ser misioneros, Miguel fue pastor de la Iglesia Hispana en Visión, pero Dios lo llamó a volver a su país. Hemos estado en Colombia por casi 3 años y Dios nos ha bendecido con una iglesia maravillosa, con gente muy tierna. Es un placer estar con ustedes hoy y quiero agradecerles por permitirme este tiempo para enseñar lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Hoy vamos a aprender las verdades que cada mujer, señorita y niña necesitan entender de su feminidad. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra feminidad? Quizás piensas en cosas lindas y femeninas como las flores, maquillaje y vestidos lindos. ¿O piensas en mujeres suaves, mansas y princesas como Cenicienta y Blancanieves que necesitaban ser rescatadas por su príncipe? ¿O quizás piensas en la lucha que estamos pasando hoy por mantener la feminidad que Dios significó para nosotras? Primero vamos a mirar 2 pensamientos y opiniones que causan confusión sobre la feminidad, y también miraremos profundamente lo que dice la Biblia sobre la feminidad. Empezamos con la confusión de género. ¿Qué significa la confusión de género? Es un término que se refiere al sentimiento de un individuo de no identificarse con el género que le asignaron, o sea, hombre o mujer. De manera más general, la confusión de género se refiere a niños, adolescentes y adultos que, consciente o inconsciente, no se representan, no se comportan ni se identifican como estrictamente masculinos o femeninas. Me imagino que conocen a alguien que está confundido. Y este tema es importante de tocar porque no es algo que pasa solamente en el mundo, sino también lo vemos en la iglesia hoy. Tristemente conozco al menos 5 personas que eran parte de los jóvenes en mi iglesia anteriormente, que ya ahora son gays o transexuales. Ellos han escuchado la palabra vez tras vez, pero han sido engañados por el demonio. Vamos a aprender verdades que dice la Biblia sobre este tema. Primero, los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios solo creó 2 géneros, hombres y mujeres. Y cuando Dios creó toda la creación, Él no creó todo como Él mismo. Dios escogió lo más especial, los seres humanos, para ser creados según su imagen. ¿Crees que fue un error que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, solo creara al hombre y a la mujer? Número 2. Dios no comete errores. Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Perfecto es el camino de Dios. ¿Qué más podríamos decir al respecto? Él lo sabe todo. No es como nosotros, que a veces nos equivocamos. Y dice también en este versículo que su palabra es acrisolada, es refinada, impecable. Número 3. El demonio es el adversario, es el enemigo. Él va por todos lados buscando a quien engañar. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no quiere que Dios gane. Él siempre va en contra de Dios. ¿Qué puede hacer él para ganar? ¿Cómo lo hacen en las guerras? Atacan al ejército, porque cuantos más soldados mueren, menos siervos de Dios hay. Job 1:7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Satanás anda por todos lados buscando los débiles en Dios. No te dejes ser engañado por él, porque Dios tiene un gran plan para tu vida. El segundo pensamiento es el feminismo. Primero debemos definir el feminismo, ya que el término puede tener diferentes significados para diferentes personas. Básicamente, el feminismo es una filosofía que aboga por la igualdad de derechos para mujeres y hombres, social, política, económica y de otras formas. Las primeras feministas lucharon y ganaron el sufragio femenino. Sin embargo, el feminismo actual va más allá de exigir un trato igualitario para hombres y mujeres. Las feministas modernas luchan por la igualdad lingüística y la igualdad de género, redefiniendo la feminidad y la masculinidad. Las feministas más radicales buscan activamente derrocar cualquier vestigio de dominio masculino en la sociedad, hasta el punto de oponerse a los roles bíblicos de esposos y esposas, defender el aborto a pedido y promover el lesbianismo. Las feministas radicales niegan que exista alguna diferencia entre hombres y mujeres y enseñan que cualquier diferencia percibida entre los sexos se debe únicamente al condicionamiento social. Ya que entendemos un poco más del feminismo, ahora miraremos unos versículos. Obviamente no hubo feminismo en los tiempos de la Biblia, pero como ya sabemos, la Biblia trae respuesta a cualquier duda que tengamos sobre el pecado. Lo digo pecado, ¿por qué? El feminismo se basa en la arrogancia y es lo opuesto al llamado al que Dios nos ha llamado a hacer. Las feministas modernas llaman a las mujeres a levantarse y rebelarse contra el orden que Dios nos ha puesto a seguir. El feminismo va en contra del orden que Dios nos ha dado. Hay muchos versículos en la Biblia donde nos muestra nuestro rol en la casa y en la iglesia. En 1 Corintios 14 dice, nos enseñan a callar en la iglesia. En los versículos 34 y 35 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, preguntan en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Alguna vez has ido a una iglesia donde las mujeres hablan, oran, enseñan al frente de la congregación durante el servicio? Porque ya sabemos que a las mujeres les encantan controlar las cosas. Imagínate a las mujeres poniéndose como un líder sobre toda la iglesia. ¿Qué es orden? 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Versículo 14 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios nos ha dado una orden, no porque seamos menos importantes que los hombres, sino porque Dios es sabio y sabe lo mejor para todos. No verás 2 presidentes, 2 jefes o 2 reyes que gobiernan. Otro ejemplo para que podamos entender mejor. Imagínense si hubieran 2 mamás para un bebé. Uno dice que el bebé está llorando porque tiene hambre o está cansado. La otra dice que no, que está enfermo y necesita que lo lleven al hospital, pero ya. Otra vez lo digo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y hágase todo decentemente y con orden. Número 2, el feminismo nos hace pensar que somos fuertes y no necesitamos a Dios. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Pablo dice que prefiere más tener debilidades, necesidades, pasar por persecuciones, angustias y otras cosas, porque cuando uno se da cuenta de que es débil y no puede hacer nada por sí mismo, es cuando buscamos a Dios y Él es glorificado en nuestra vida. Número 3, Dios no quiere que nos pongamos a nosotros primeros. Él quiere que seamos humildes como Él y poner a los demás primero que nosotros. Filipenses 2, 3 y 4 dicen: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios no es egoísta, por eso Él dejó su reino y se sacrificó para pagar por nuestros pecados. Imagínate si Jesús hubiese dicho: ¿por qué debería yo ir a la tierra y sacrificarme en la cruz? No fui yo quien pecó, no es mi deuda a pagar. Pero Jesús fue todo lo contrario. No le importaba el dolor o la muerte, le importaba más nuestra alma y la vida eterna con Él. Como hemos visto, el feminismo va en contra de todo lo que es Dios. Dios quiere que vivamos una vida plena de acuerdo a su palabra, porque Él nos ama. Él quiere y sabe lo mejor para nosotros. Tercer punto, ¿cómo ayudamos a otras mujeres a no creer estas cosas? ¿O cómo las evitamos nosotros mismos? Debemos tener cuidado con lo que escuchamos, lo que vemos, qué leemos y con quién andamos. No estoy diciendo que al mirar programas en la televisión, escuchar diferentes canciones, etcétera, es malo, pero debemos ser sabios porque ni siquiera nos damos cuenta que lo que estamos viendo, leyendo o escuchando nos está influyendo poco a poco. Les doy un ejemplo. Cuando yo era alumna en el entrenamiento de misionero en Georgia, yo vivía con otras alumnas también y un día llegué a casa y dos de ellas estaban hablando de un show que estaban viendo. Lo que pasó es que había un marido que estaba teniendo problemas en su matrimonio porque la esposa le estaba mintiendo. Y en el lugar donde trabajaba ese señor había otra mujer muy linda y dulce. Ella siempre ha querido a ese señor. Bueno, mis compañeros hablaban de que el señor debería dejar a su esposa para la chica linda. Y les pregunté a mis amigas, pero ¿por qué quieren que deje a su esposa? Me dijeron, porque la otra es mejor que la esposa. La otra lo ama más y es tan preciosa. Y les dije, ¿qué? ¿Qué importa? Él es casado y debe arreglar su matrimonio, no buscar a otra mujer. Y una de ellas dijo, sí, es verdad, tienes razón. Eso me lo sabía, no sé por qué dije lo que dije. En ese momento me di cuenta que es verdad que el demonio nos quiere destruir y él va a usar cualquier medio para hacerlo. Y él hará que el pecado parezca inocente y correcto para que incluso los cristianos caigan en él. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos levantar nuestra guardia. El hecho de que seamos esposas de pastores, de misioneros, líderes en el ministerio, no significa que estemos a salvo o exentos de tentaciones. Como ya sabemos, el demonio va por todos lados buscando a quien devorar. También miramos este pasaje que de verdad es tan correcto y poderoso.
Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Primero vamos a leerlo y después vamos a disertar cada versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El primer versículo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne todavía, aunque vivimos en el mundo, no debemos seguir el mundo, como aprendimos de Romanos 12, 21. Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que tenemos no son carnales, que no tiene poder, sino son poderosas. Y no solamente poderosas, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es cualquier lugar donde gobierna el demonio, el pecado, las mentiras, la oscuridad. La fortaleza es donde no hay luz, no hay verdad. La fortaleza es un lugar que nos impide crecer en Cristo y ser más como Él. Un lugar que nos detiene para que no tengamos la victoria. Es un lugar fuerte y firme. Es donde están guardados los pensamientos malos que no son bíblicos. Es un lugar donde las mentiras de Satanás parecen más creíbles que las verdades bíblicas. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El demonio es un mentiroso y es el padre de mentiras. Él no es solo un personaje de la Biblia, sino es alguien de pura maldad que te quiere ver caer y sufrir. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué hay fortalezas y de dónde son? La fortaleza viene por falta de fe en Dios, por no saber la verdad, por no saber lo que dice la Biblia. La fortaleza viene por escuchar más el mundo que la palabra de Dios, por ser muy influenciado de las cosas del mundo, por amar al mundo, por amarte a ti mismo. La fortaleza viene por siempre mirar atrás, por enfocarnos en las cosas que nos ocurrieron en el pasado, nuestra vida antigua o cómo hemos lidiado con lo que nos había pasado. Este versículo nos habla más sobre la fortaleza. La fortaleza son los argumentos que no están de acuerdo con Dios. Es cualquier cosa que se enaltece y va contra Dios. ¿Cómo batallamos y ganamos contra las fortalezas? Tenemos poderosas armas espirituales, como dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Con estas armas espirituales podemos derribar las mentiras del diablo, los malos pensamientos, los argumentos contra Dios, como dicen en el 5.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios 6, 11 y 12 dicen: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Con armas espirituales castigamos todo lo que va en contra de Dios. Con estas armas tenemos el poder para ganar. Nosotros como creyentes somos vencedores. Nuestra arma más poderosa es la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Punto 4. Ya que aprendimos cómo batallar las mentiras del demonio sobre la feminidad, ¿qué quiere la Biblia que aprendamos sobre ella? Empezamos con lo que dice el 1 de Timoteo 2. El versículo 9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Una vez mi pastor predicó este capítulo y yo, después del servicio, corrí a su oficina con una amiga y le pregunté, entonces ya no puedo ponerme perlas y oro, porque ese día tenía aretes de perlas puestos. Y él me explicó que lo que hablaba ese versículo es enfocarnos más en el corazón, porque si leemos la historia de ese tiempo, las mujeres se vestían en ropas, joyas, zapatos muy lujosos para llamar atención. Incluso usaban ropa que costaba tanto como pagarle a alguien por años de trabajo. Hasta las trenzas de ellas también tenían oro. Y se enfocaban más en mostrar su riqueza que alabar a Dios. El versículo 10 dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cómo te conocen las hermanas de la iglesia? ¿Tienes un buen testimonio? ¿Tú eres un buen ejemplo? ¿O a veces te evitan porque es difícil llevarse bien contigo? El versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Estás aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios? ¿O has quedado en el mismo lugar, el mismo nivel? Acuérdate que el crecimiento de tu esposo no te lleva al mismo lugar. Tú tienes que seguir aprendiendo. Tampoco al servir a Dios no reemplaza el crecimiento de tu relación con Él. ¿Te has sometido al papel que Dios te dio o sigues luchando a tener más control? El versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hemos tocado este tema un poquito, pero ¿tú eres mansa y humilde? A veces cuando escuchamos la palabra mansa, pensamos en debilidad, pero al contrario, el mansedumbre y la humildad toma el control de nuestro orgullo. ¿Por qué? ¿Quién no quiere estar en la encima? Pero cuando le demos control al Espíritu Santo, Él obra en nosotros y nos hace más como Jesús. El capítulo 18 de Proverbios nos da muchos consejos.
Y son consejos tan buenos y útiles como por ejemplo el versículo 12 que dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Qué consejo tan sabio, ¿cierto? Pero mira lo que dice el versículo 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué nos muestra este versículo? Nos muestra que Dios en su sabiduría sabe que al tener una esposa sería bueno para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios entiende el rol de una mujer, lo que trae la mujer en un matrimonio y la gran ayuda que podemos llevar al hombre. ¿Y cómo sabe Dios de eso? Porque no solo nos creó a nosotras, sino también nos dio la orden que debemos seguir. Y si obedecemos esa orden, vamos a ser un buen activo o beneficio para nuestro esposo. Miremos lo que dice Tito 2. El versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cómo te portes? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Señalas a la gente a Cristo con tu actitud y carácter? ¿Te emborrachas? ¿Tienes un testimonio sobrio o te ven como alguien ruidoso y sin control? ¿Cómo aconsejas a tus amigas? ¿Les muestras la palabra de Dios o les dices lo que quieren escuchar? Versículo 4 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si las jóvenes vean tu matrimonio, ¿es uno que desearían seguir? ¿Tratas a tu marido con la mayor reverencia y con mucho respeto? ¿Les muestras amor y cariño a tus hijos? Versículo 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si alguien pregunta a los que están alrededor tuyo, ¿cómo eres? ¿Cómo responderían ellos? ¿Tú eres prudente, casta, cuidas de tu casa? ¿Tú eres un buen ejemplo? ¿Obedeces y respetas a tu marido? Si uno no conoce a Dios, ¿querrían conocer a Él por tu testimonio? Ahora vamos a ver Proverbios 18:22. Pero hagamos una cosa. Vamos a cambiar una palabra en el versículo. En vez de decir el que haya esposa haya el bien, pondremos nuestro nombre en lugar de la palabra esposa. Ahora es: el que haya María Ángela halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y si uno se casara con María Ángela, esa persona recibirá el favor del Señor. ¿Tu esposo estaría de acuerdo con eso? No estoy diciendo que si nosotras, nuestros esposos o futuros esposos serían un don nadie. No, no es así. Les doy una ilustración. Acá en Colombia hay una bebida que se llama limonada de coco. Y obviamente es una combinación de limonada y de coco. Limonada sola es rica, es deliciosa. Coco solo también es bueno y me encanta. Pero cuando se juntan los dos es algo espectacular. Es como una explosión en la boca, porque la limonada y el coco se complementan. Y el matrimonio debe ser así. Antes de casarse, el hombre y la mujer eran buenos solteros, porque servían a Dios y obedecían lo que Él los decía. Pero después de la boda, ahora es una gran y maravillosa pareja que ama a Dios y sirve a Dios y obedece la orden que Dios nos dio. Ahora, señora, dama, estoy hablando con las esposas. Si tu esposo es la limonada, ¿estás siendo el coco en tu matrimonio? ¿Eres un complemento de tu marido? ¿O te has convertido en sal que ha estropeado la limonada? Señorita, hablo con las solteras. ¿Cómo actúas? ¿Tienes un buen testimonio? ¿Cómo tratas a los hombres alrededor tuyo y tus líderes y los demás?
Ellos te ven como Coco, que es bueno sin nada, pero se va a convertir en un buen complemento en futuro. ¿Estás dispuesto a seguir la orden que Dios te dejó seguir? ¿O ya te ven como sal, que podrá dar un mal sabor a la limonada? Quiero que también miremos este pasaje. Es un pasaje que nos muestra cómo era Jesús cuando estaba en la tierra y nos empuja a ser más como Él. Filipenses 2, 1 al 11. Pero tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pedro estaba hablando en este pasaje, en el versículo 1 y 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Él escribió esta carta para los filipenses, y Pablo dice: si al estar en Cristo te trae consolación, si hay algún consuelo en ser amado, si tienes comunión con el Espíritu, si hay algún cariño o sentimiento y misericordia, pues debería haber un cambio, que estemos de acuerdo con el mismo amor, que tengamos unidad en Cristo. ¿Por qué? Porque somos de Él y ya pensamos como Jesús piensa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. No hagamos nada por egoísmo, pensando en nosotros mismos, sino estar unidos con Cristo y los hermanos. Que no hacemos algo egoísta, pero poniendo a otras personas antes que nosotros. Sé humilde y trátalos como si fueran superiores que tú. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No comparándonos, por ejemplo, ¿por qué la están estimando y a mí no? ¿O por qué le dieron más responsabilidades que a mí? Sino soportándonos unos a los otros, y pensamos en maneras en que le podemos servir. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Deberíamos seguir a Jesús, la manera en que Él pensó y actuó mientras estaba en la tierra. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Jesús es Dios, no se consideraba igual a Dios. Tampoco Él usó su posición para mostrar su poder. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Más bien Jesús se hizo un siervo y vivió acá en la tierra sin la riqueza, sin la comodidad que se merecía. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras Jesús estaba en la tierra, un hombre, él se humilló hasta la muerte. Jesús tenía todo el derecho, todo el poder de mostrarles que era el Hijo de Dios y prevenir lo que estaba a punto de suceder, pero no lo hizo. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes qué viene después de la humildad? La exaltación. Y Dios exaltó a su Hijo, lo honró por su humildad, por su sacrificio en la cruz. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús se humilló y se sacrificó en la cruz, la palabra de Dios se hizo manifiesta. Y esto hizo que la gente se arrodillara y creyera en el nombre del Hijo de Dios y traer gloria al Padre. Pero qué pasaje tan bonito. ¿Qué ejemplo nos ha dado Dios en su Hijo? Jesús nos enseña a no pensar en nosotros mismos, porque Él tenía todo el derecho de levantarse contra aquellos que lo iban a lastimar. En nuestra vida siempre habrá personas que irán en contra de nosotros, que nos ofenderán, que nos lastimarán, nos ridiculizarán y perseguirán. Podrían ser extraños, podrían ser hermanos en Cristo, podrían ser nuestros seres queridos, incluso podría ser nosotros mismos. Cuando nuestro orgullo se manifiesta, estamos cansados de ser humildes y mansos. Pero tenemos a Cristo como nuestro ejemplo. Si Él, siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, omnisciente, se humilló a sí mismo, nosotras como mujeres podríamos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos que sea blasfemado el nombre de Dios y queremos que el mundo conozca a través de nuestro testimonio y nuestra fe que Jesús es el Señor. Punto 5. Ya que sabemos las verdades que cada mujer, señorita y niña necesitan entender de su feminidad, ¿qué podemos hacer para influenciar las generaciones que siguen y también cumplir lo que Dios quiere que hagamos? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué reino estás cuidando? ¿En qué pasas tu tiempo? A mí me encanta decorar, me gusta hacer que las cosas se vean bonitas. Y te digo algo, yo podría pasar mucho tiempo tomando horas buscando ideas en Pinterest o mirando tiendas a ver qué más puedo poner en mi casa para que se vea linda. Tal vez te gusta mirar tutoriales de maquillaje, ir al gimnasio o cualquier hobby o cualquier cosa que te gusta hacer. Ninguno de ellos es malo, pero si te tomas más tiempo buscando tu reino, haciéndolo bonito, algo está pasando y necesitas hacer algo al respecto. Es muy fácil enfocarnos en cosas terrenales porque estamos acá en la tierra y eso es todo lo que vemos. Pero hermanas, la gente está muriendo. Gente como tú y yo que simplemente vive su vida como si todo estuviera bien. Pero un día despertarán en el infierno, confundidos porque hicieron lo que se suponía que tenían que hacer. Pero porque nadie les dijo nada, porque estábamos en nuestras casas buscando nuestro reino en vez del reino de Dios. El Evangelio debería ir más allá de nuestros hogares. Es como una carrera de relevos. Tan pronto como nos salvamos, ya somos parte de la carrera. Nunca dejas de pasar el testigo. Sigues corriendo y pasando a la gente.
Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene un alto llamado para sus hijos. Cuando dejamos de pasar el testigo, cuando dejamos que el evangelio avance, cortamos la gloria que Dios quiere obtener de nosotros. Él tiene un plan mucho más grande para nosotros. No solo estamos destinados a ser buenos cristianos que van a la iglesia con buenas familias y buenos valores morales. Somos preciosos a los ojos de Dios y tenemos un mensaje aún más precioso que proclamar a la gente. Damas, señoritas, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, no para que podamos vivir una vida cristiana mediocre. Dios envió a su Hijo morir en la cruz para que los pecadores puedan ir al cielo, muchos de los cuales todavía están por todos lados necesitando escuchar el evangelio. Quiero que nos preguntemos, ¿a quién estoy enseñando? ¿Quién sigue mis pasos? ¿Quién ha crecido en la fe o se ha convertido porque seguí el mandato de Dios? Si la respuesta es nadie, entonces tal vez hemos fallado como cristianos. La palabra cristiano significa semejante a Cristo. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él enseñó a la gente, Él los discipuló para que ellos también puedan discipular. Es un proceso continuo. No dejamos que la generación de creyentes acabe con nosotros. Si nuestra familia tendrá generaciones y generaciones de creyentes, si Dios quiere. Pero ¿te imaginas si los discípulos en el Nuevo Testamento nunca testificaran a la gente y estuvieran contentos con tener una familia de creyentes y eso es todo? Qué lástima si hubiera sido así. Qué vergüenza que permitamos que nos pase eso. Esto es algo con que tengo que luchar constantemente porque me meto en una rutina y me acomodo y olvido que Dios me ha dado una misión. Y constantemente tengo que preguntarme, ¿he perdido la concentración? ¿Me he distraído de nuevo? No permitamos que algo nos impida llegar a los perdidos y discipular a las personas. Dios tiene una misión para nosotros y requiere abandonarnos a nosotros mismos. Ya sabes, el trabajo duro ya está hecho. Cristo ya murió en la cruz. Él ha allanado el camino. Ahora todo lo que tenemos que hacer es compartir el mensaje a la gente. Dios realmente no nos necesita. Dios es todopoderoso y no necesita a nadie insignificante como nosotros para ayudarlo. Pero nos ha permitido servirle. Él es nuestro Padre y nos permite regocijarnos en el hecho de que estamos haciendo cosas maravillosas e inimaginables para Él, cuando ni siquiera éramos necesarios en primer lugar. Él solo quiere que seamos parte de eso, porque así de bueno es Dios. Ahora, dama y señorita, ¿qué cambio vas a hacer en tu vida? ¿Seguirás haciendo lo mismo o ves algo en tu vida que se pueda mejorar? Acuérdate que Dios tiene algo grande para ti y Él nos dio nuestra feminidad no para rechazarla, sino para ser